La pregunta es esta. Cuando Dios crea al ser humano, ¿cómo dice? Cuando va a crear al ser humano. Naase Adam Betzalmeno Kidmutenu. ¿Qué es naase? Hagamos. ¿Cuál es la pregunta que surge totalmente? ¿Cómo hagamos? Haré. ¿Cómo decís hagamos? Es peligrosísimo ese hagamos. ¿Hay muchos dioses? ¿Cómo hagamos? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Y el título de lo que escribe el Rapitón se significa ¿qué es la humildad? ¿Les di una hojita igual a todos? Tiene dos lados. ¿Leemos? La pregunta es ¿por qué está escrito? Eso sirve de resaltador. Haremos. ¿Está bien? Artículo de Rabio Sefitón. ¿Qué es la humildad? Y me gustó o sea, importante lo de la humildad. Miren así. La perashá de la semana pasada, en verdad ya sería, ¿está bien? 2 semanas. O semana pasada, Bereshit relata, entre otras cosas, la creación del mundo, la creación de la vida y la creación del hombre. En este último acto de creación que surge una pregunta sobre la expresión que la Torá usa para describir el propósito divino. El pasuk en Bereshit 26 dice, y dijo Dios, hagamos un hombre. Y la obvia pregunta es, ¿por qué el plural hagamos? ¿A quién le está hablando Dios cuando dice hagamos? A simple vista resulta incomprensible que en el mismo libro donde se dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dios es único, también diga hagamos, como si Hasbe Shalom hubiera más de un solo Dios. ¿Está bien la pregunta? ¿Está clara? Sí. Obvio que enseguida el pasuk dice, ¿se acuerdan del pasuk cómo viene el pasuk 27? Vaibra, y creó. O sea que si uno dice, ¿cómo dijo hagamos? Pero ¿por qué dice creó? Entonces acá dice, y crearon. ¿Ves que enseguida dice en singular? Obvio que Dios es único. Obvio. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bueno. 2 explicaciones de por qué hablan plural. Los sabios del Talmud ofrecieron varias respuestas a este enigma. Yo conozco 4 explicaciones que por cierto son complementarias. Vamos a ver 2. Una, plural majestuoso. ¿Escucharon alguna vez este término? El plural majestuoso existe también en el español antiguo. ¿Qué significa? La explicación más simple, pshat, es que este plural no cumple la función regular del plural. Es una forma especial del discurso divino o humano que se llama plural majestuoso o majestático. Ahí va a explicar. Significa que a veces el pronombre personal de primera persona, yo, se emplea en plural. A veces en vez de decir yo, se dice nosotros. Por ejemplo, les doy un ejemplo antes de seguir leyendo. En el español antiguo, cuando hablaba el rey, en las cartas decía, nosotros el rey. ¿Por qué nosotros? Yo el rey, ¿no? ¿Por qué nosotros? Cuando la persona es muy importante, en vez de decir yo, se dice nosotros. No está diciendo que nosotros son varios, es uno solo. Nada más que se dice porque eso se llama plural majestuoso. ¿Entendieron? Majestuoso de majestad, de importancia. ¿Y por qué se utiliza el plural majestuoso? Cuando querés decir que es muy importante el que está hablando. ¿Entendieron? Pshat, así se habla. En el hebreo también existe algo así. Lo leo. Se emplea en plural nosotros o nos, en vez de singular, para expresar formalidad y autoridad, etc. Un presidente puede decir, estamos muy orgullosos de la actitud de nuestro pueblo. Cuando dice estamos muy orgullosos, ¿quién es el que está orgulloso? Él. Entonces, ¿por qué decir estamos? Eso es un plural majestuoso. ¿Se entendió? Un rey en la Edad Media iniciaba o firmaba sus documentos diciendo nosotros, Carlos, por ejemplo. Teníamos varios casos similares en la Torá. Un ejemplo en la Torá, otro. Adoné Yosef. Está hablando del amo de Yosef, ¿eh? ¿Cómo se diría en singular el amo de Yosef? Adón Yosef, no, Adoné. Adoné es plural. Entonces, como los patrones de Yosef. Y está hablando de uno, está hablando de Potifar ahí. Entonces, ¿por qué dice Adoné? Porque la forma en hebreo de decir que la persona es importante. ¿Entendieron? Está buena la prueba, es una prueba del hebreo, antiguo, del hebreo. El amo de Yosef, cuando este era esclavo en Egipto, se lo llama en plural los amos de Yosef. Esta es la primera explicación de hagamos. ¿Se entendió la primera? Bueno, toda es linda, es pshat, es literal. Y está bien y sin ningún problema. Otra. ¿Cuál es la que está de Rashi? ¿La leyeron alguna vez Rashi? ¿A quién le está hablando Dios? La explicación de Rashi es que Dios le está hablando a los ángeles. Como le va a decir, le dice a los ángeles, ahora vamos a crear al hombre. Habría que ver por qué tendría que... Crear, pero ¿para qué tendría que hablar a los ángeles? ¿Está bien? No importa. Está usando ¿Por qué no... Está bien, si voy a lo filosófico puedo entender bien profundo, porque vamos a ver que el hombre tiene parte de malaj.
Está bien, pero lo que quiere agarrar el rapitón es más de la parte moral y ética. Miren lo que dice. ¿Qué es humildad? El Midrash interpreta este plural de una forma distinta. Voy al otro lado. Los sabios dijeron que el Creador, antes de crear al hombre, buscó el consentimiento de los ángeles. En realidad implica este Midrash, Hashem no necesita la anuencia de los ángeles para proceder con su plan de creación. No, él no necesita que los ángeles acepten. ¿Por qué entonces participar a otro ser inferior a Dios del plan de la creación? Y aquí viene el hidush, el hidush de la humildad. La humildad en muchas religiones y culturas se entiende como el respeto. ¿Quién le da a quién? Que el inferior le debe a su superior. La humildad así entendida es el respeto que el siervo le debe al patrón, el empleado a su empleador, feligrés al clérigo, etc. Comportarse con humildad es casi sinónimo de ciega obediencia, humillarse, desaparecer ante aquel que está por encima de uno. ¿Está bien hasta aquí? Está bien, pero ¿cómo entraría que Dios le pide a los ángeles, que Dios le dice a los ángeles? Deja, no importa, cosas de inferiores y superiores. El inferior es humilde al superior, pero el superior no sería. ¿Quién tiene que tener humildad? El menor al mayor. Entonces, ¿por qué Dios le tiene que decir a los ángeles vamos a crear? ¿Entiende que acá es al revés? Acá es lo que nos viene a enseñar de la humildad. La Torá, dice nuestros sabios, nos enseña que la humildad no es la obligación del que ya es humilde. La humildad es la obligación de aquel que está más arriba, de aquel que ejerce el poder o tiene más autoridad. El Todopoderoso se aconsejó con los ángeles, los hizo partícipes de su decisión, para enseñarnos que la humildad es el respeto que el superior le debe al inferior. ¿Entendieron la del hidush? Espera, que uno inferior sea humilde al superior es como que se sobreentiende. ¿Por qué se sobreentiende? Porque es menor. Pero que el mayor sea humilde delante, o sea, vamos al ejemplo. ¿Quién es la persona más humilde de la tierra? Voy a agarrar eso que está ahí porque se cayeron las hojas de Torah, ¿está bien? No hay que parar, ¿eh? ¿Pararon? No. Moshe es la persona más humilde. Ahora, pero Moshe es la más humilde si Moshe es el mejor de todos. ¿Es verdad que Moshe es el mejor? Es el máximo. Entonces, Moshe tendría que ser el que más se la creer. No de mentira. ¿Moshe no es el mejor? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser Moshe el mejor y el más humilde de la tierra al mismo tiempo? Precisamente por eso. No, al ser el máximo. Es el mejor. Si humildad significaría como que me rebajo a todos los otros, ¿qué quiere decir que Moshe se rebaje a uno simple? Si Moshe es más que el simple. En verdad, Moshe es más. Pues es que eso no se trata de la humildad. Claro, o sea, acá la humildad sería. El secreto de humildad es que no te comparás con otros. No es que te tenés que comparar con otros. En verdad, la humildad sería compararse con Dios. Si te comparás con Dios, ¿qué sos? Nada. Ah, ahí no soy nada. Ah, bueno. Está bien. Moshe no sabe que es mejor que todos. Moshe sabe. ¿Sabes cuál es su puesto? Mejor. Moshe sabe que está más elevado. Eso no quita que él sea el más humilde. ¿Cómo lo logra? Porque Moshe sabe el secreto. El secreto es comparate con Dios. Ah, no soy nada. No soy nada. Pero no significa que Moshe no sabe. ¿Entiendes lo que quiere decir? Pero humildad no significa que no sé mi nivel, ¿eh? No, está bien, afirmo que sé que soy superior. Claro, pero igualmente, en verdad, eso no vale, porque ese es mi deber, o porque esa es mi obligación. Es lo ¿qué quiere enseñar Dios al hablar a los ángeles y decir, vamos a crear al hombre? Acá lo que quiere decir el Rab. El Todopoderoso se aconsejó con los ángeles, los hizo partícipes de su decisión, para enseñarnos que la humildad es el respeto que el superior le debe al inferior, que el patrón debe tener a sus empleados, para indicarnos que si alguna vez estamos en una posición de autoridad y pensamos que ya no necesitamos del consejo de nadie, nos acordemos que Hashem participó de su decisión a los ángeles, aunque podía no haberlo hecho, aunque no necesitaba de su consejo, anuencia u opinión. La Torá nos enseñó con una simple palabrita en plural. Esto es el mensaje lindo, ¿no? Fíjate, miren todo lo que aprendimos porque Dios dijo, haremos. Que Dios le dice a los ángeles, pero Dios no necesita. Entonces Dios te viene a enseñar la humildad. ¿Y la humildad de quién? ¿De que está por encima al que está por debajo? Significa, en primer lugar, respetar a los que están bajo nuestro comando. En el judaísmo, y otro punto, cuanto más alto es el poder o la posición que ostentamos, mayor es nuestra obligación de comportarnos con humildad. Está bueno. O sea, normalmente las personas que tienen más poder tienden a pasar por encima de los demás. ¿Tienen a tener más derechos o más obligaciones?
A más derechos. ¿Pero qué debería ser? Más obligación. Más obligación. Está buena el mensaje. Más poder, ¿Está más bien? obligación. ¿Está bien? Este es el segundo mensaje.